Si hubiera espinas. Oh Dios, si estás allá arriba en algún lugar, mirando hacia abajo, escucha mi oración. Deja que mis padres tengan la paz que necesitan para que no tengan que soñar con abuelas malvadas. Por la noche, bien o mal, lo que hayan hecho, sé que lo han hecho lo mejor que han podido. ¿Por qué lo puse así? Seguro que era una palabra que ya no tenía sustancia, como los muertos que solo eran sombras en mi memoria. Nada tan concreto con el odio de Bart, que crecía cada día más. Las lecciones. Julio, mi mes. Concebido en el fuego, nacido en el calor. Dijo John Ammons, cuando le dije que pronto sería mi 10º cumpleaños. No entendía a qué se refería ni me importaba. Disneylandia me vería en unos días. Hip hip hurra, maldito Jory, por no parecer tan feliz. Por arruinarme la diversión con su cara larga y triste, solo porque un gatito tonto no volvía a casa cuando lo llamaba. Estaba haciendo planes para que Manzana aguantara hasta que pudiera volver a escondidas con él, después de ver Disneyland. El señor John Ammons me agarró cuando fui y me subió a su habitación, encima del garage. Miré a mi alrededor pensando que olía a agrio, a viejo o a medicina. Bart, siéntate en esta silla. Y léeme en voz alta el diario de Malcolm. Porque el Señor te castigará si dices que estás leyendo su libro cuando no es así. Ya no necesitaba John Ammons, tanto como antes, así que lo miré con desprecio, con el desprecio que Malcolm mostraría por un viejo encorvado y cojo, que no podía hablar sin silbar o escupir. Pero me senté y leí el diario de cuero rojo de Malcolm. Decía así: había malgastado mi juventud en placeres terrenales, y al acercarme a los 30 me di cuenta de que lo que me faltaba en mi vida era un propósito más allá de este dinero. La religión, necesitaba la religión y la redención de todos mis pecados, pues a pesar de los votos de mi infancia había recaído en el deseo de las mujeres. Cuando más malvadas eran, más parecían complacerme. No podía haber un espectáculo más placentero para mí que ver una mujer hermosa y altiva, humillada y obligada a hacer cosas obscenas que contradecían las reglas de la decencia. Disfrutaba golpeándolas, dejando verdugones rojos en su piel blanca e intacta. Veía su sangre. Fue entonces cuando supe que necesitaba a Dios. Tenía que salvar mi alma eterna del fuego, del infierno. Levanté la vista, cansado de intentar descifrar todas estas palabras largas que no me decían mucho. ¿Ves lo que te dice Malcolm, muchacho? Te dice que por mucho que odies a las mujeres, aún se puede obtener placer de ellas, pero a un precio, muchacho, a un precio muy, muy caro, por desgracia. Dios infundió en la humanidad deseos sensuales. Debes intentar sofocar los tuyos al acercarte a la edad adulta. Plantéalo también profundamente en tu mente que nunca podrá ser eliminado. Las mujeres serán tu destrucción. Al final, yo lo sé. Me han destruido y me han mantenido como un sirviente cuando podría haber sido mucho más. Me levanté y me alejé, harto del señor John Ammons. Iba con mi abuela, que me amaba más de lo que Dios jamás me amaría. Más de lo que nadie jamás me amaría. Me amaba por lo que era. Me amaba tanto que incluso inventó mentiras, como yo, para decirme que era mi verdadera abuela, cuando yo sabía que eso era imposible. El sábado era el mejor día de la semana. Mi padrastro se quedaba en casa y me hacía feliz. La mamá contrató a una asistente tonta para que le ayudara los sábados con su clase de ballet, ahora que tenía que pasar tanto tiempo arreglando a la tal Cindy, como si a alguien le importara su aspecto. Jory también tenía que ir a clase de ballet los sábados para poder ver a su estúpida novia. Al mediodía estaría en casa para arruinarnos todos los planes. Tenía un montón de planes para llenar mi tiempo, cuidar a Manzana, sentarme en el regazo de la abuela y dejar que me cantara. Vaya, las mañanas podían pasar volando con todo lo que tenía que hacer. John Ammons me dio las lecciones sobre cómo ser como Malcolm, y maldita sea si no estaba funcionando. Sentía que su poder crecía y se hacía más fuerte. Esa tarde Cindy estaba en una piscina de plástico nueva. La vieja no le bastaba. La niña, malcriada, tenía que tenerlo todo nuevo, hasta un traje de baño de rayas rojas y blancas con tiras rojas que se ataba sobre los hombros para sujetárselo. Intentaba desatar los lacitos. Jory saltó y entró corriendo a casa a buscar su cámara. Luego volvió corriendo para tomarle una foto a Cindy. Rayos, le lanzó la cámara a mamá, quien la atrapó. «Hazme una foto con Cindy», dijo. Claro, ella estaba tan feliz de tomar la foto con Cindy. Ni se molestó en preguntar por mí.
Quizás demasiadas veces hizo una mueca. Agacha la cabeza o saca la lengua. Todos decían que Bart así que sabía cómo arruinar una foto perfecta. Malditos arbustos me rodeaban, arañándome las piernas y los brazos. Los bichos me subían encima. Odio esos bichos. Los abofeteé mientras entrecerraba los ojos para ver a esa tal nena chapoteando en el agua, divirtiéndose más que yo en una piscina. Cuando intentaban llevarme al desde Disneylandia, me escabullía, me subía a un coche y volvía a casa para cuidar a Manzana. Eso hacía Malcolm. Los muertos no me extrañarían, no les importaría si no estaba ahí para poner flores en su tumba. La abuela malvada de Jory se alegraría de que no estuviera. Corría donde pudiera trepar el árbol, el muro y el granero para visitar a Manzana, que estaba creciendo enorme. Le metí una galleta para perros en la boca. Desapareció por un segundo, saltó y me hizo caer. Ahora come hasta zanahoria. Será como un cepillo de dientes para limpiar sus dientes. Manzana olfateó la zanahoria, meneó la cola, saltó y luego la golpeó con la pata. Manzana todavía no sabe jugar bien como a los ponis. Pronto enganché a Manzana a mi nuevo carro de pony y volamos por todas partes. Por arriba grité: agarra esos cuatreros de allá. Corre más rápido, Manzana. Maldito caballo, si quieres llevarme a casa antes de que sirva la comida. Vi un movimiento en las colinas. Me giré y vi a los que andaban por ahí, con mucha velocidad. Cansados y sedientos, mi montura y yo buscamos un oasis. Vimos un espejismo. Ahí estaba la mujer del espejismo del oasis, con sus harapos negros ondeantes, sus pies descalzos cubiertos de arena, contenta de darnos la bienvenida a ambos de vuelta a la tierra de los vivos. Agua, Jadie, necesito agua fría y clara. Me desparramé en una silla elegante y extendí mis largas manos y delgadas piernas que terminaban en botas polvorientas y gastadas. Extendí la mano para sacudirme la arena de los árboles. Que sea mejor una cerveza, le dije a la cantinera. Me trajo cerveza espumosa y marrón frío. Demasiada fría, me golpeó el estómago. ¿Qué hace una chica tan buena como tú en este sitio tan asqueroso como este? Soy la maestra de la escuela del pueblo, Sam, la brusca, ¿no te acuerdas? Tras tu velo, bajo los párpados parpadeantes, pero cuando llegan los tiempos difíciles, una dama debe hacer lo que pueda para sobrevivir. Estás jugando a mi juego. Ja, ja, ja. Sonreí, como si fuera una amiga. Cuido bien a Manzana, ¿no? Está tan limpio que no puede morir. Cariño, juegas demasiado y no es sano pensar tanto en la muerte. Ven a sentarte en mi regazo y déjame cantarte una canción, dijo la abuela. Bien, me gustaba que me tratara como un bebé, acurrucado en su suave regazo, con mi cara en su pecho y su canto en mis oídos. Cada balanceo de la silla me sumía cada vez más a un trance. Levanté la vista e intenté ver a través de su velo. Estaba empezando a quererla un poco más que a mamá. Vi entonces que su velo estaba sujeto a pequeños peines que se enganchaban en su cabello, pues hoy se lo había dejado al descubierto. La mayor parte de era plateado, con mechones dorados. No quería que mamá envejeciera y tuviera canas como ella. Ya me dejaba cada día que cuidaba de Cindy, dejándome para que otros me cuidaran, porque Cindy tenía que venir a arruinarme la vida. Más, por favor, susurré cuando dejó de mecerse. ¿Me quieres más de lo que Madame quiere a Jory? Pregunté. Sí, decía que sí, mucho, mucho más. Podría mudarme con ella. Lo quiere mucho la abuela de Jory. Era envidiosa. Lo que se le notaba en la voz. Me sentí furioso, mezquino, y ella lo vio y empezó a cubrirse la cara de besos secos por culpa de su velo. Abuela, tengo que decirte algo. Bien, pero recuerda pronunciar la G. Dime lo que sea. Tengo el resto de mi vida para escucharte. Me apartó el cabello de la cara e intentó peinarlo con cuidado. No puedo. 2 días antes de mi cumpleaños nos vamos a Disneylandia, una semana, y volamos a donde están las tumbas. Tenemos que visitar cementerios, comprar flores, ponerlas al sol para que no se sequen. Odio esas tumbas. Odio a la abuela de Jory, a quien no le gusta porque no sé bailar. Me besó de nuevo, Bart. Diles a tus padres que ha habido demasiadas tumbas en tu vida. Diles otras vez lo tristes que te sientes y que no quieres ir. No escuchan, dije con voz apagada. No me preguntan si quiero ir o no. Solo me dicen lo que tengo que hacer. Seguro que te escuchan si les cuentas tus sueños. Entonces sabrás que han llevado demasiadas veces a esos cementerios. Solo diles la verdad. Pero balbuceé con tristeza. Pero yo sí quiero ir a Disneyland. Díselo como te dije y yo me encargo de Manzana. Estaba desesperado. Una vez que le dejé el cuidado de Manzana a alguien, nunca volvería a ser solo mío.
Lloré porque la vida era tan imposible y mi plan de escape tenía que funcionar. Sí, lo tenía que ser. Nos balanceamos sin parar y ella dijo que estaba en un velero navegando por algunas aguas turbulentas hacia una hermosa isla llamada Paz. Perdí mis piernas terrestres, así que cuando llegué ahí no podía meterme en el pie, ni encontrar el equilibrio. Desapareció sola, completamente sola, como en Marte. Y ella en la Tierra, Manzana me esperaba. Pobre Manzana, al final tendría que morir. Desperté, creo, donde estaba. ¿Por qué eran tan viejos, mamá? Porque tienes la cara cubierta de negro. Despierta, cariño, creo que será mejor que vuelvas a tu casa antes de que tus padres se den cuenta. Has dormido aquí por mucho tiempo, así que debes sentirte mejor. Claro. A la mañana siguiente estaba en el jardín terminando la caseta del perro, que estaba construyendo. Para que Clover, el pobre Clover, debería haber tenido su propia casa desde el principio, y así no se había escapado buscando una. Del cobertizo de herramientas de papá, tomé un martillo, clavo, sierra, madera y lo arrastré hasta el patio. Me puse a ello. La maldita sierra no sabía cortar derecha. Voy a tener una casa torcida. Si Clover se quejaba, sería una patada. Recogí mi tabla cortada irregular y la puse en el tejado. Maldito clavo, no me queda bien quieto. Hice que el martillo me diera en el pulgar. ¡Ay, qué estúpido martillo! No vio mi dedo. Seguí martillando, menos mal. Que no podía sentir pequeños dolores, o sea, estaría llorando. Dios mío, sentí un dolor como cualquier niño normal. Jory salió corriendo de la casa gritándome: ¿por qué le construyes una casa a Clover si lleva 2 semanas desaparecido? Nadie ha contestado a nuestros anuncios, seguro que ya está muerto. Y si vuelve a casa, dormirá a los pies de mi cama. ¿Recuerdas, tonto? Eso es lo que quiso decir. Y Clover podrá volver. Pobre Clover. Eché un vistazo y vi a Jory secándose las lágrimas. Pasado mañana nos vamos a Disneyland y eso debería alegrarte, dijo con voz ronca. Me alegra. Mi pulgar hinchado empezó a dolerme un poco. Manzana se moriría de soledad. Entonces tuve una idea. El señor John Ammons me había dicho que las oraciones obraban milagros, y Dios estaba allá arriba, en un cielo, cuidando a los animales tontos de aquí abajo, y también de las personas. Mamá y papá siempre me habían dicho que no pidiera cosas en mis oraciones, solo bendiciones para los demás, no para mí. Así que, en cuanto Jory se fue, tiré el martillo y corrí a donde pude arrodillarme, a rezar por mi pony cachorro y por el gato Clover. Después fui con la manzana, rodeando con él, y por la hierba dorada, ya riéndome. Él intentó relinchar. Su lengua se sorbió la cara con besos húmedos. Le devolví el beso cuando levantó la pierna. Entonces supe qué hacer. No te preocupes, manzana. Solo pasaré una semana en Disneyland antes de volver contigo. Esconderé tus galletas de pony abajo del heno y dejaré el grifo goteando en tu cubo. Pero no te atrevas a comer ni beber nada que te dé el señor John Ammons, ni la abuela tampoco. No dejes que nadie te soborne con dulces. Meneó la cola diciéndome que sería bueno y obedecería mis órdenes. Limpié las manos de la hierba y vi hormigas corriendo y moscas poniendo manos a la obra. Con razón nada duraba, con razón. Ahora de tus lecciones, Bart, gritó el señor John Ammons desde el granero, con su cabeza calva brillando al sol. Me sentí cautivado mientras yacía en el heno y lo miraba fijamente, impotente sobre mí. Olía a viejo y a rancio. ¿Lees el diario de Malcolm con atención?, preguntó. Sí, señor. Te está enseñando los caminos del Señor y rezando con devoción. Sí, señor. Quienes siguen sus pasos serán juzgados como corresponde, al igual que quienes no. Les daré un ejemplo. Había una vez una hermosa joven que nació en cuna de oro y tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero apreciaba todo lo que tenía. No lo apreciaba. Al crecer comenzó a tentar a los hombres con su belleza, presumía de su desnudez ante sus ojos. Era arrogante y poderosa, pero el Señor la vio y la castigó, aunque tardó un tiempo el Señor a través de Malcolm. La hizo arrastrarse, llorar y rezar por su liberación, y Malcolm la venció al final. Malcolm siempre vencía a todos al final, y tú también debes hacerlo. Vaya, sí que contaba historias aburridas. Tenía gente desnuda en el jardín y no me tentaba. Suspiré deseando que tuviera más temas de conversación de que Dios y Malcolm. Y tal vez una chica guapísima. Cuidado con la belleza femenina, Bart. Cuidado con la mujer que te muestra su cuerpo desnudo. Cuidado con todas esas mujeres que te acechan para matarte. Hice como Malcolm. Listo. Finalmente me soltó. Me alegré de haber testificado de fingir que era como Malcolm. Solo tenía que arrastrarme sigilosamente por el suelo para sentirme realmente bien, escuchando los ruidos de la selva entre la densa vegetación. Di un respiro, me incorporé de golpe. No podía hacer lo que pensaba. Simplemente no era justo que Dios enviara a un dinosaurio más alto que un rascacielos.
más largo que un tren. Tuve que levantarme de un salto y salir corriendo a buscar a Jory y a contarle lo que teníamos colgado en el jardín. Un ruido en la selva me detuvo en seco. Voces, serpientes parlantes. Chris, no me importa lo que digas, no es necesario que la visites de nuevo este verano. Ya es suficiente. Has hecho lo que has podido para ayudarla y no puedes. Así que olvídala y concéntrate en nosotros, en tu familia. Me asomé por la ventana, detrás de un arbusto. Mis padres estaban en partes más bonitas del jardín, donde crecen los árboles más grandes. Mamá estaba de rodillas, acolchada a la tierra alrededor de las rosas. Tenía mano verde y él también. Katie, ¿debes seguir siendo una niña para siempre?, preguntó. Es que nunca puedes aprender a perdonar y olvidar. Quizás puedes fingir que no existe, pero yo no. Sigo pensando que somos la única familia que le queda. La ayudó a ponerse de pie y luego le tapó la boca cuando la abrió para interrumpirla. Está bien, no me odies, pero soy médico y juré hacer todo lo posible por quienes lo necesitan. Las enfermedades mentales pueden ser más devastadoras que las físicas. Quiero verla, que se recupere. Quiero que se vaya de ahí. Así que no me mires con malos ojos y me repitas que nunca estuvo loca, que solo fingía. Tendría que estar loca para hacer lo que hizo. Y por lo que sabemos, los gemelos podrían no haber crecido nunca, como Bart. No tiene la estatura normal para un niño de su edad. ¿A que sí? Katie, ¿cómo puedes sentirme bien conmigo mismo sin nada ni descuido a mi madre? De acuerdo, exclamó mamá. Ve a visitarla. Jory, Bart y Cindy y yo nos quedaremos con Madame Marisha. O podremos volar a Nueva York para que pueda visitar a algunos amigos viejos. Hasta que estés listo para volver con nosotros. Le dedicó una sonrisa torcida. Eso sí, todavía quieres venir con nosotros. ¿A dónde más podré ir sino a ti? ¿A quién le importa si vivo o muero sino a ti y a nuestros hijos? Katie, piensa en esto. El día que le dé la espalda a mi madre también será el día en el que le dé la espalda a todas las mujeres, incluyéndote a ti. Ella se dejó caer en sus brazos y le dedicó todas esas cursis caricias que odiaba ver. Retrocedí, todavía gatas, preguntándome qué habría dicho mamá y por qué odiaba tanto a su madre. Sentí un ligero malestar. ¿Y si mi abuela de al lado era realmente la madre de mi padrastro? Una loca de remate, que me amaba solo porque tenía que hacerlo. ¿Y si John Ammons decía la verdad? Era tan difícil de entender. ¿Era Corinne la verdadera hija de Malcolm? ¿Cómo me había dicho John Ammons? ¿Fue ella quien lo había tentado? ¿O era Malcolm el que odiaba a alguien guapo y semidesnudo? A veces me confundía. Después de leer el libro de Malcolm, retrocedía a su infancia y escribía sobre sus recuerdos incluso de mayor, como si su infancia fuera más importante que su vida adulta. ¡Qué extraño! Estaba deseando crecer. Los oí de nuevo acercarse a mí. Rápidamente me encogí debajo de los setos más cercanos. Te quiero, Chris, tanto como tú me quieres. A veces pienso que ambos nos queremos demasiado. Me despierto por las noches si no estás. No quiero que seas médico, sino un hombre que se queda en casa todas las noches. Quiero que mis hijos crezcan, pero cada día están más cerca de descubrir nuestro secreto y tengo mucho miedo de que nos odien y no lo entiendan. Lo entenderán, dijo. ¿Cómo iban a saber? Que ya lo entendería si no se daba bien a entender, ni siquiera las cosas más sencillas, y mucho menos algo tan malo, que despertar a mamá por las noches. Katie, hemos sido malos padres. No hemos hecho de lo mejor que hemos podido, después de vivir con nosotros desde su infancia. ¿Cómo van a entenderlo? Les contaremos cómo fue, les daremos todos los detalles para que lo vean como lo vivimos nosotros. Al hacerlo se preguntarán como yo a menudo me pregunto, ¿cómo sobrevivimos sin perder la cabeza? John Ammons tenía razón. Tenían que estar pecando o no tendrían tanto miedo de que no lo entendiéramos. Pero, ¿cuál secreto? ¿Qué ocultaban? Me quedé debajo de los setos mucho tiempo. Después de que mis padres entraran a casa, tenían cuevas favoritas que había hecho en lo profundo de los setos, y cuando estaba dentro me sentía como un pequeño animal del bosque, asustado de todo lo humano que me mataría si era posible. Pensaba en Malcolm, en él y en su cerebro tan sabio y astuto. Pensé en John Ammons, quien me estaba enseñando sobre Dios, la Biblia y el pecado. No fue hasta que pensé en la manzana. Y mi abuela, que me sentí bien. No muy bien, solo un poco bien. Caí al suelo y empecé a husmear, buscando algo que había enterrado la semana pasada o hace un mes. Miré en el pequeño estanque que papá quería que tuviéramos que ver cómo nacían los pececillos. Habían pececillos, habían huevos. A los padres nadaban como locos para erguir a sus crías. Jory, Bart,
Llamó mamá desde la puerta abierta de la cocina. Es hora de cenar. Miré el agua. Ahí estaba mi cara con un aspecto raro, con los bordes dentados, el pelo recogido en puntas, no rizado ni bonito como el de Jory. Tenía algo rojo oscuro en la cara, una cara fea, que no encajaba en un bonito jardín donde los pajaritos venían a bañarse, en una bañera elegante. Estaba derramando lágrimas. Metí las manos en el agua del pescado y me lavé la cara. Luego me recosté a pensar. Fue entonces cuando vi la sangre en mi pierna, mucha sangre que se secaba formando un gran coágulo oscuro en mi rodilla. No importaba mucho porque no me dolía. ¿Cómo llegó ahí? Me raspé en el camino por la mirada. Esa tabla con el clavo oxidado. Me lo había clavado en la rodilla. Me arrastré hasta la tabla y sentí la sangre pegajosa en su extremo. Papá llamaba pinchazos a los agujeros en los clavos en la piel. Y supongo que yo tenía uno. Es muy importante que un pinchazo sangre bien, explicó. El mío no sangraba bien. Metí el dedo en el pinchazo y removí la sangre para que mejor corriera. La gente rara como yo podía hacer ese tipo de cosas horribles como esa. Mientras que la gente mariquita como mamá parecía enferma, la sangre en mi herida estaba caliente y espesa, igual que ese pudín de manzana que había hecho y yo había exprimido entre mis dedos, porque no solo lo hacía más mío, sino que también se sentía bien. Quizás no era tan raro, después de todo, porque de repente empecé a sentir un dolor de verdad, un dolor terrible. «Bart», gritó papá desde la terraza trasera, «entra a la casa al instante, a menos que quieras una paliza». Cuando estaban en el comedor no podían verme colarme por la puerta corrediza de la sala, y eso fue precisamente lo que hice. En el baño me lavé las manos, me puse el pijama para disimular mi rodilla lastimada y sigilosa. Dócil, me uní a la familia en la mesa. Bueno, ya era hora, dijo mamá. Ya se veía guapa. Bart, ¿por qué insistes en armar jadeo cada vez que comemos?, preguntó papá. Bajé la cabeza sin sentir pena. Simplemente no me sentía bien. La rodilla me dolía muchísimo, y lo que dijo John Hammond sobre que Dios castiga a quienes desobedecían debía de ser cierto. Estaba siendo juzgado, y un pinchazo a la rodilla era mi propio infierno. Al día siguiente estaba de vuelta en el jardín, escondido en uno de mis lugares favoritos especiales. Me senté allí todo el día disfrutando de mi dolor, lo que significaba que entonces yo era normal, no un bicho raro. Estaba siendo castigado como todos los demás pecadores que siempre habían sentido dolor. Quería perderme la cena, tenía que ir a ver a Manzana. No recordaba si había estado ahí o no. Bebí un poco de agua del estanque, regazo por regazo como un gato. Mamá había estado empacando todo el día, sonriendo incluso temprano desde la mañana, cuando metió mi ropa en una maleta. Primero, Bart, intenta ser un buen chico hoy para variar. Ven a comer y a tiempo y así papá no tendrá que darte nalgadas antes de dormir. No le gusta castigarte, pero sí tiene que tener una forma de disciplinarte. Y trata de comer más. No disfrutarás de Disneyland si te sientes mal. Empezó a anochecer de verdad. La oscuridad podía sacar a los fantasmas. Emma hizo sonar su campanilla de cristal para llamarnos a cenar. Tenía muchísimas ganas de ir, pero no pude. Había algo podrido en el árbol hueco que había detrás de mí. Me di la vuelta, salí a rastras de mi cueva y me asomé al oscuro agujero del árbol. Huevos podridos, es lo que huele, uf. Metí la mano despacio, buscando lo que no podía ver. Algo rígido y frío cubierto de pelo, guácala. Una cosa muerta, tenía un collar alrededor del cuello, con púas que me cortaban la mano. Era alambre de púas. ¿Qué? Es Clover. Esa cosa muerta y podrida. Sollocé, muerto de miedo. Pensarían que lo había hecho yo. Siempre pensaban que yo había hecho todo lo malo, que yo había matado a Clover de verdad. Siempre quise que me quisiera más que a Jory. Ahora, el pobre Clover nunca viviría esa maravillosa caseta que algún día terminaría para él. Jory bajó por el sendero principal del jardín, llamándome y buscándome. Sal de donde estés, Bart. No Lee, ahora que todos estamos listos para irnos. Me encontró en un lugar nuevo que no conocía y se tumbó boca abajo. Jory se fue. Después vino mi madre. Bart llamó. Si no entras, por favor, Bart. Siento haber bofeteándote esta mañana. Me saqué las lágrimas de autocompasión. Había tirado accidentalmente una caja entera de detergente en el lavavajillas, pensando que podía ayudar. ¿Cómo iba a saber que una caja podía ser un mar de espuma? Espuma que llegaba hasta la cocina. Esta vez era papá. Bart llamó con su voz normal. Entra a casa, no te enfades. Sabes que lo que hiciste fue un accidente. Estás perdonado. Sabemos que intentabas ayudar a Emma, así que ya entra. Seguí sentado sintiéndome culpable por hacerlo sufrir más. El pánico me había reflejado en la voz de mamá, como si de verdad me quisiera, y cómo iba a quererme si nunca había nada bien.
No merecía su amor. El dolor de la rodilla era mucho peor. Quizás tenía trismo. Los niños del colegio me habían contado cómo me hacía apretar las mandíbulas para no poder comer, cómo hacía que los médicos me arrancaran los dientes delanteros para ponerme un tubo en la boca y poder tomar sopa. Pronto llegaría la ambulancia, atropellando por nuestra calle, y conmigo dentro haría sonar las sirenas hasta el hospital de papá. Me llevarían a urgencias y un cirujano enmascarado gritaría que le corten esa pierna podrida y apestosa. Me la cortarían en pedacitos y me quedaría con un muño lleno de veneno que me metería en el ataúd. Luego me llevarían a ese cementerio de Claiborne, en Carolina del Sur, donde está la tía Carrie. Estaría a mi lado y por fin tendría a alguien tan pequeña como ella para hacerle compañía. Pero yo no sería Cory, yo sería yo, la oveja negra de la familia, así que me ya había llamado John Ammons, una vez cuando se enfadó porque jugaba con sus dientes. De espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho, yacía igual que Malcolm Neil Foxworth, mirando hacia arriba, mientras esperaba que el invierno llegara y se fuera, y que el verano trajera a mamá, papá, Jory, Cindy y Emma a mi tumba. Mi familia se iría, estaría atrapado en la tierra, en la oscuridad para siempre jamás. Cuando por fin estuviera en la tierra fría y la nieve lo cubriera todo, no tendría que fingir ser como Malcolm Neil Foxworth. Me imaginaba a Malcolm cuando fuera viejo, frágil, con el pelo fino y cojeando como John Ammons, y solo un poco más guapo. ¿Qué era más feo John Ammons? Justo a tiempo estaba resolviendo todos los problemas de mamá Cindy y podían vivir en paz, ahora que yo estaba muerto. La hora de cenar llegó y pasó. Era hora de dormir. Se acercaba y Bart seguía sin aparecer. Todos lo habíamos buscado, pero yo fui quien más tiempo lo busqué. Era quien mejor lo conocía. Jurado, dijo mamá, si no lo encuentras en 10 minutos, llama a la policía. Yo lo encontraré, dije. No estés tan seguro como intentaba sonar. No me gustaba lo que Bart les estaba haciendo a nuestros padres. Intentaban hacer lo mejor que podían por nosotros. No les hacía mucha gracia visitar Disneyland por cuarta vez. Era culpa de Bart, y era demasiado tonto para entenderlo. Él también era malo. Papá y mamá deberían castigarlo severamente, no consentirlo como lo hicieron. Al menos sabría que les importaba lo suficiente como poder castigarlo por su maldad. Sin embargo, cuando les mencioné esto una y dos veces, ambos me explicaron que habían aprendido de la peor manera sobre sus padres estrictos y crueles. Me pareció extraño en ese momento que ambos hubieran tenido padres tan despiadados, pero mi maestra solía decir que los iguales se traían más que los opuestos. Solo tenía que mirarlos para saber que era cierto. Ambos tenían el mismo tono de pelo rubio, el mismo color de ojos azules, las mismas cejas oscuras y pestañas muy largas, negras y rizadas, aunque mamá usaba rímel, lo que hacía que papá se burlara de ella, pues creía que no lo necesitaba. No se castigarían severamente a Bart, ni siquiera cuando fuera malvado, pues aunque descubierto que por primera mano del daño no podía causar. A Bart le encantaba hablar de la maldad y del pecado, una forma nueva de hablar como si hubiera estado leyendo la Biblia y extrayendo de ella las ideas que algunos predicadores gritaban tras los pupilos. Incluso podía citar pasajes de la Biblia, algo del cantar de los cantares y el amor de un hermano por su hermana, cuyos pechos eran como, vaya, ni siquiera me gustaba pensar en ese tipo de cosas. Me hacía sentir tan incómodo, incluso más incómodo como cuando Bart hablaba de cuánto odiaba las tumbas, las ancianas, los cementerios. Pobre chico. Revisé su pequeña cueva en los arbustos y vi un trozo de tela arrancado de su camisa, pero ya no estaba ahí. Tomé una tabla que significaba para la parte superior de la caseta de su perro, que Bart estaba construyendo, y me quedé mirando la punta oxidada y ensangrentada del clavo. ¿Se habría lastimado con ese clavo y se habría arrastrado a algún lugar para morir? ¿Morir? Era el único que últimamente estaba hablando, excluyendo hablar de lo que ya estaban muertos. Siempre estaba gateando, olfateando el suelo como un perro, incluso haciendo sus necesidades como un perro. Vaya, era un niño pequeño confundido. Bart, soy Jory. Si quieres quedarte afuera toda la noche te dejaré, y no se lo diré a nuestros padres, solo ruido para que sepa que tú estás ahí, que estás vivo. Nada. Nuestro jardín era muy grande, lleno de arbustos, árboles y flores que mamá y papá habían plantado. Rodeé una camelia. Caramba, era ese el pie descalzo de Bart. Ahí estaba abajo el seto, con solo las piernas estiradas. Lo había pasado por alto antes porque eso no era su lugar habitual para esconderse. Estaba muy oscuro ahora. La niebla disputaba a una visión. Con cuidado lo saqué de los arbustos preguntándome por qué no se quejaba. Bajé la vista hacia su cara sonrojada. Sus ojos turbios me miraron con una mirada apagada. No me toques, gimió, casi muerto.
Casi lo levanté y corrí con él en brazos. Estaba llorando, diciéndole que le dolía la pierna. Jory, de verdad que no quiero morir, no quiero. Cuando papá lo recogió y lo metió en el auto, estaba inconsciente. No puedo creerlo, dijo papá. Tiene la pierna hinchada 3 veces más de lo que debería. Solo rezó para que no tenga gangrena gaseosa. Sabía de gangrena, podía matar a la gente. En el hospital a Bart lo llevaron en la cama inmediatamente y otros médicos vinieron a revisar la pierna. Intentaron obligar a papá a salir de la habitación, ya que era ética profesional que los médicos no trataban a alguien de su propia familia. Demasiado involucrado emocionalmente, supuse. No, exclamó papá furioso, es mi hijo, y me quedé a ver qué le hacen. Mamá lloraba sin parar, arrodillada y agarrada de la mano flácida de Bart. Yo también estaba enfermo por dentro, pensando que no había hecho lo suficiente para ayudar a Bart. Manzana, manzana, gimoteaba Bart cada vez que abre los ojos. Tengo que comer la manzana. Chris, dijo mamá, no puede comer una manzana, no puede comer en su estado. ¿En qué estado tan terrible se encontraba? El sudor le pegaba la frente y su pequeño cuerpo delgado empapaba la sábana. Mamá empezó a sollozar. Saquen a su madre de esta habitación, ordenó. No quiero que estén aquí. Mientras mamá lloraba en la sala de la espera al final del pasillo, volvió a la habitación privada de Bart y vi cómo papá le inyectaba penicilina en el brazo. Contuve la respiración. ¿Es alérgico a la penicilina?, preguntó otro médico. No lo sé, dijo papá con calma. Nunca ha tenido una infección tan grave. A estas alturas no podemos hacer mucho más que arriesgarnos. Preparen todo por si reacciona. Se giró y me vio, agachado en un rincón, intentando no estorbar. Vete con tu madre, me dijo. No hay nada que puedas hacer aquí. No podía moverme. Por alguna razón, quizás por culpa de haber desatendido a mi hermano, tenía que quedarme y acompañarlo. Pronto Bart se vio en apuros. Papá frunció el ceño. Le hizo una señal a una enfermera y llegaron 2 médicos más. Uno de ellos le insertó un tubo en la fosa nasal. Entonces ocurrió algo tan terrible que no podía creer lo que veía. A Bart le estaban saliendo ronchas enormes e hinchadas por todo el cuerpo, rojas como el fuego. Y además le pinchaban, porque sus manos no dejaban de moverse de una zona de fuego a otra. Entonces papá levantó a Bart y lo puso en una camilla para que los camilleros pudieran llevárselo. Papá, grité, ¿a dónde van? ¿A dónde lo llevan? Le van a cortar la pierna, ¿verdad? No, hijo, dijo con calma. Tu hermano está teniendo una reacción alérgica grave. Tenemos que actuar rápido y hacerle una traqueotomía antes de que se le inflamen los tejidos de la garganta y le corten las vías respiratorias. Chris, gritó el médico, empujando a un lado de la camilla. No pasa nada, Tom. Ha dejado las vías respiratorias. No es necesaria la traqueotomía. Pasó un día y Bart seguía sin mejorar. Parecía probable que Bart se rascara hasta quedar en carne viva y muriera de otro tipo de infección. Con fascinación y horror me quedé hasta muy tarde observando cómo sus dedos regordetes e hinchados se movían convulsivamente en útiles esfuerzos por aliviar el tormento de su cuerpo con picazón. Todo su cuerpo estaba escarlata. Supe que su estado era grave por la cara de papá y la actitud de los demás profesionales alrededor de su cama. Luego le vendaron las manos a Bart porque no podía rascarse. Después sus ojos se hincharon tanto que parecían 2 enormes huevos de ganso rojos. Sus labios se hincharon y sobresalieron 7 centímetros más de lo normal. No podía creer que todo esto pudiera suceder solo por una reacción alérgica. ¡Ay!, gritó mamá, aferrándose con fuerza a papá, con la mirada cansada y fija en Bart. Había estado enfermo desde tiempo. Eso parecía. Pasaron 2 días y Bart seguía sin mejorar. Había pasado su 10º cumpleaños en una cama de hospital, delirante, y su 4º viaje a Disneyland cancelado. Nuestro viaje de regreso a Carolina del Sur pospuesto 1 año más. Mira, dijo papá señalando con un brillo de esperanza en su rostro cansado. La urticaria está disminuyendo. El segundo obstáculo desapareció. Pensé que Bart se recuperaría pronto. Pero no fue así. Su pierna se le hizo cada vez más grande y pronto demostró ser más alérgico a todos los antibióticos que tenían. ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó mamá con tanta ansiedad que temí por su salud. Estamos haciendo todo lo posible, fue todo lo que dijo papá.